Nadie viene a salvarte, y aunque suene duro, probablemente es lo que necesitas entender hoy. Porque en el fondo, todos hemos estado ahí, esperando que algo cambie, esperando sentirnos listos, esperando el momento perfecto, esperando tener más tiempo, más dinero, más claridad, como si en algún punto todo se fuera a acomodar solo. Y mientras estás esperando, la vida sigue pasando. Siguen pasando los días, las semanas, los meses, y tú sigues en el mismo lugar, con las mismas ideas, con las mismas ganas, pero sin avanzar. Y no es que no quieras cambiar, no es que no tengas ambición, no es que no tengas metas, es que te acostumbraste a posponer. Te acostumbraste a decir, mañana empiezo, luego lo hago, cuando tenga tiempo me enfoco. Y lo peor es que suena lógico, suena válido, incluso te lo crees, pero no deja de ser una forma de evitar hacer lo que sabes que tienes que hacer. Porque la realidad es esta, no necesitas más tiempo, necesitas decidir. No necesitas más motivación, necesitas estructura. No necesitas sentirte listo, necesitas empezar aunque no lo estés. Pero eso incomoda, porque implica aceptar que no es falta de oportunidades, no es tu entorno, no es la economía, eres tú tomando o evitando decisiones todos los días. Y aquí es donde la mayoría falla. No porque no pueda, sino porque está esperando algo que no va a pasar. Espera sentirse seguro, espera tener todo claro, espera que alguien le diga exactamente qué hacer. Pero nadie llega. Nadie toca la puerta con una solución. Nadie va a ordenar tu vida por ti. Todos están ocupados resolviendo la suya. Y mientras tú dudas, alguien más ya empezó, con miedo, con dudas, sin saber bien cómo, pero empezó. Y esa es la diferencia real. No es talento, no es suerte, no es inteligencia. Es acción. Es esa persona que decide avanzar incluso cuando no tiene ganas, incluso cuando no está listo, incluso cuando no sabe si va a funcionar. Porque entendió algo que cambia todo, la claridad no llega antes de empezar, llega después. Después del primer intento, después del primer error, después de darte cuenta de que no era tan complicado como lo imaginabas. Pero tú no llegas ahí si sigues pensando en lugar de actuar. Porque pensar no cambia nada. Planear demasiado no cambia nada. Esperar el momento perfecto no cambia nada. Lo único que cambia tu situación es hacer lo que has estado evitando. Y sí, probablemente no tengas el plan perfecto. Probablemente no tengas todos los recursos. Probablemente no tengas experiencia. Pero eso nunca ha sido el verdadero problema. El problema es que sigues enfocando tu tiempo en cosas que no te acercan a lo que quieres. Te distraes, consumes contenido, te ocupas en cosas pequeñas, y al final del día sientes que hiciste algo, pero en realidad no avanzaste. Y eso se repite, día tras día, semana tras semana, hasta que un día te das cuenta de que pasó demasiado tiempo, y sigues en el mismo punto donde empezaste. No porque no pudieras cambiar, sino porque nunca tomaste la decisión de hacerlo en serio. Porque cambiar en serio no es ver más videos, no es motivarte un rato, no es decir, ahora sí voy a hacerlo. Cambiar en serio es tener un sistema. Es saber qué hacer hoy, qué hacer mañana, qué hacer cuando no tienes ganas. Es tener algo claro que puedas seguir incluso cuando tu mente te diga que no. Y ahí es donde la mayoría se pierde. Porque sin estructura, todo se vuelve intención. Y la intención no sirve si no se convierte en acción constante. Por eso empiezas motivado y a los días vuelves a lo mismo. No porque no puedas, sino porque no tienes dirección. Y cuando no tienes dirección, cualquier distracción te gana. Cualquier excusa suena válida. Cualquier incomodidad te hace parar. Y vuelves al mismo ciclo, pensar, intentar, dejarlo, empezar otra vez, sin avanzar realmente. Pero todo cambia cuando dejas de esperar. Cuando entiendes que nadie viene a salvarte, pero también entiendes que no lo necesitas. Porque en el momento en que dejas de depender de motivación, de condiciones perfectas o de alguien más, empiezas a tomar control. Empiezas a actuar incluso cuando no quieres. Empiezas a enfocarte en lo que sí importa. Empiezas a construir en lugar de solo pensar. Y ahí es cuando empiezas a ver resultados. No de inmediato, no perfectos, pero reales. Y eso es lo que la mayoría nunca experimenta, porque nunca pasa esa barrera inicial. Nunca pasa del pensamiento a la acción constante. Se queda atrapado en querer cambiar, pero sin cambiar realmente. Así que la pregunta no es si puedes. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de esperar. Si estás dispuesto a aceptar que no hay momento perfecto. Que no necesitas sentirte listo. Que no necesitas tener todo claro. Lo único que necesitas es empezar. Con lo que tienes. ¿Desde dónde estás? Hoy. Porque si sigues esperando, nada va a pasar. Pero si empiezas, aunque sea imperfecto, todo puede cambiar.
Ahora sí, sin mentirte, ¿qué llevas demasiado tiempo postergando? Y si ya entendiste que nadie viene a salvarte, entonces deja de esperar y empieza a moverte. En mi perfil tienes algo más estructurado para que no te quedes solo en esto, sino que realmente empieces a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Pero al final, depende de ti.